Bien, pues muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Bienvenidas, bienvenidos a esta cuarta sesión, la cuarta fecha de la Semana de la Transparencia Hídrica, este jueves 29 de octubre de 2020, siendo las 11 de la mañana pasaditas. Estamos saludándoles, hora de México, a todas y todos ustedes, hasta ahí donde se encuentren, en nombre del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y de Oxfam México, coorganizadores de este evento, y además con la participación de muchas organizaciones acompañándonos en esta reflexión colectiva que hemos abierto desde el lunes en la Semana de la Transparencia Hídrica. Yo quiero aprovechar este espacio para saludar muy atentamente y muy cariñosamente a todas las personas que de las diferentes regiones de México nos acompañan, pero también tenemos en el registro a personas interesados que nos acompañan desde Perú, desde Chile, Honduras, El Salvador, de Ecuador, de Panamá, de Guatemala, Bolivia, Costa Rica, en fin, de cualquier lugar donde nos acompañen en esta etapa tal vez de confinamiento, pero de unión de pensamiento y de reflexión colectiva que es posible gracias a estas plataformas. Estamos transmitiendo totalmente en vivo, tanto a través de esta plataforma Zoom, donde hiciste tu registro, como también a través de Facebook Live, totalmente en vivo, de forma que esta experiencia de diálogo que tendremos a lo largo de la jornada será a través de estas plataformas. Yo quiero invitarles a que sus preguntas y sus comentarios los expresemos, los planteemos por escrito, como ustedes habrán notado en la plataforma Zoom, donde ya ingresamos, nuestros micrófonos están bloqueados y así van a permanecer a lo largo de toda la sesión para que la experiencia de diálogo y de aprendizaje sea de lo más fluida para todos y la forma de interacción, que es muy importante este diálogo y esta interacción con nuestros expertos y expertas de esta jornada, pues sea de lo más activo, sea a través del chat por escrito, donde les pedimos atentamente que indiquen por favor en su pregunta, pues a qué ponente va dirigida, también quién está planteando esta pregunta o comentario. Si es una pregunta o comentario abierta, pues señálalo de la misma forma. Y de la misma manera estaremos muy atentos también en Facebook Live, en la sección de comentarios, para poder hacerle llegar a la moderadora de esta jornada pues sus preguntas y comentarios y podamos sostener este diálogo con nuestras expertas y expertos de esta jornada que tenemos en la vista en la pantalla. La temática que abordaremos este jueves 29 de octubre con el tema clave de derechos humanos y dos presentaciones magníficas, una a cargo de Rodrigo Gutiérrez en torno al acceso al agua y otra de Natalie Seguín en torno a la calidad del agua y al sobreconcesionamiento en flujos subterráneos. Ya tendremos ahorita oportunidad de que la moderadora Carolina Escobar Neira nos haga la presentación formal de cada uno de nuestros ponentes de esta jornada. Entonces, invitadísimas, invitadísimos a iniciar este diálogo, que siga siendo de lo más productivo en esta reflexión colectiva que llevamos a lo largo de la semana y este jueves importante con el tema clave de derechos humanos. Yo les comento también que esta presentación está siendo grabada y al igual que las sesiones anteriores estará disponible y estará disponible en canal INTA en YouTube para todos y todos ustedes si quieren revisar de nuevo íntegra la información que se comparte en esta sesión o si quieren conocer de las sesiones anteriores, ahí está disponible para todas y todos, y también invitar a quienes por alguna u otra razón no pudieron estar presentes en vivo en esta sesión, pues posteriormente puedan encontrarla sin ninguna dificultad con información totalmente abierta y disponible para todas y todos los interesados. Yo quiero aprovechar este momento entonces para dar inicio a la sesión de hoy presentando a nuestra moderadora de esta jornada, a la doctora Carolina Escobar Neiva. Yo tengo mucho gusto en presentarla y en abrir y en saludar a todas y todos ustedes para esta sesión. Una breve semblanza curricular presentaremos de la doctora Escobar. Ella es doctora en investigación en ciencias sociales con mención en Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo México. Es maestra en Psicología Social Ambiental por la Universidad Nacional Autónoma de México y psicóloga por la Universidad Nacional de Colombia. Con amplia experiencia en la formulación y seguimiento de políticas públicas, en coordinación y gestión de planes, programas y proyectos sociales relacionados con derechos humanos, con gobernanza y uso sustentable del agua, así como la gestión comunitaria de los bienes comunes. También se ha especializado en el diseño y montaje de programas de formación, de capacitación y atención psicosocial.
y también en la organización, en la gestión cultural y el trabajo comunitario con diversas poblaciones, especialmente con aquellas en situación de vulnerabilidad. Asimismo, ha elaborado y realizado investigaciones cualitativas y cuantitativas a nivel urbano y rural en contextos académicos y de la administración pública. Actualmente, Carolina Escobar Neira es la subcoordinadora de participación social del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, a quien tengo el gusto de saludar esta mañana y pues dejar en el uso de la palabra, del micrófono y la cámara. Carolina, ¿cómo estás? Muy buenos días, te escuchamos con mucho gusto. Adelante con la conducción. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Marco, por la presentación. Bueno, es un gusto tenerlos nuevamente aquí en esta Semana de la Transparencia Hídrica. Hoy nos encontramos en el día cuarto y esta Semana de la Transparencia pues, es producto de un esfuerzo conjunto entre el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y Oxfam México. Así que bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Solo para recordar, el marco conceptual de esta semana, bueno, del día de hoy, es la desigualdad. Y el tema transversal de toda la semana ha sido el tema de las concesiones. Durante la jornada de hoy tendremos como el tema clave o el tema estratégico los derechos humanos y para eso tenemos dos intervenciones que seguro serán de todo el interés de los presentes. La primera intervención es sobre acceso al agua, que será impartida por el doctor Rodrigo Gutiérrez Rivas. Y la segunda es sobre calidad de agua y sobre concesionamiento en flujos subterráneos por parte de la maestra Natalie Seguín Tobar. La metodología o la forma de trabajo de la jornada de hoy es que cada uno de ellos va a exponer alrededor de 50 minutos y posteriormente tendremos más o menos 20 minutos para preguntas. Por tanto, les invitamos a escribir sus preguntas y sus comentarios en el chat tanto de Zoom como de Facebook. Escriban sus preguntas allí y sus comentarios y nosotros al final de cada intervención las vamos a recolectar y a plantear en dos o tres rondas. Bueno, pues sin más respecto a la metodología y a lo que tendremos el día de hoy, doy la bienvenida al doctor Rodrigo Gutiérrez Rivas, quien va a estar a cargo de la primera charla. Voy a leer su semblanza. El doctor Rodrigo Gutiérrez Rivas es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Es investigador titular B de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinador del área de Derechos Humanos también en este instituto, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Es profesor invitado en distintos centros académicos y universidades en Europa y en América Latina, tales como el Instituto Max Planck en Heidelberg, Alemania, la Universidad Torcuato Di Tella en Argentina, la Pontificia Universidad Católica del Perú o la Universidad Externado de Colombia, entre varias otras. Ha dictado más de 500 conferencias y cursos en universidades nacionales y del extranjero sobre derechos humanos, con especialidad en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Es coautor y coordinador de 8 libros sobre derechos humanos y autor de decenas de artículos y capítulos de libros publicados en revistas y libros especializados en derecho constitucional y derechos humanos. Y hoy tenemos el gusto de que nos acompañe con esta primera conferencia sobre el acceso al agua. Entonces, doctor Rodrigo Gutiérrez, muchas gracias por aceptar la invitación y muy bienvenido. Muchas gracias Carolina, muchas gracias por la presentación y muy honrado de estar en este espacio de discusión relativo al tema del agua. Y en primer lugar, pues un agradecimiento al INTA, a Oxfam, a Cátedra UNESCO por la organización y por la invitación a este espacio que celebro. Estamos en un momento histórico muy relevante, yo creo que todos y todas la sabemos, me refiero, bueno, en el mundo en general por la situación del agua a escala global, pero en México de una forma muy especial, tomando en cuenta esta coyuntura histórica en la que llevamos más de 9 años intentando
hacer avanzar una iniciativa de ley en la materia, que es pues, un debate en el que todas y todos, seguramente quienes estamos aquí, estamos involucrados. Yo tengo una presentación que voy a compartir ahora. Es esta. Solo un segundo para que se ponga en pantalla. Aquí está. ¿Se ve bien? Sí, se ve muy bien. Bueno, muy bien. Pues a mí lo que me han solicitado es plantear algunos problemas relativos al tema del acceso al agua en el marco, ya lo decía Carolina, de la desigualdad, de la desigualdad. Yo he querido enmarcarlo en esta noción de desigualdad estructural a la que ahora voy a aludir, voy a hacer una referencia breve para que sepamos a qué me estoy refiriendo, y la lucha por los derechos humanos en México. Cuando se alude a la noción de acceso en el tema del agua, pues se suele pensar en el derecho humano al agua, en el marco más restringido del derecho humano al agua, y en la obligación que se desprende de este derecho hacia el Estado para que garantice que todas las personas puedan obtener de una forma accesible, valga la repetición, no sé si vale la repetición, de una forma sencilla, puesto yo en la pantalla, una cantidad suficiente de agua de calidad para su uso personal y doméstico. Es decir, que el tema de acceso forma parte del contenido esencial del derecho humano al agua, que está claramente establecido en la Observación General número 15 y que también está fraseado de forma similar en el párrafo 6º del artículo 4º de nuestra Constitución. Por lo tanto, es una noción, ¿no?, bastante precisa, vinculada a la cantidad de agua que las personas que son titulares del derecho humano al agua deben de poder acceder para su uso personal y doméstico. A mí, por la coyuntura en la que estamos, a la que ya aludí al principio de mi intervención, me interesa plantear el tema del acceso desde un punto de vista más amplio, salirme del marco del derecho humano al agua, no porque no sea muy importante, sino porque creo que si en este momento ampliamos la discusión hacia el tema de la desigualdad estructural, podemos también hacer algunos planteamientos relativos a lo que ya decía, ¿no?, a lo que se está discutiendo en la Cámara de Diputados relacionado con problemas más amplios, problemas generales, que están relacionados con temas de despojo de agua, acaparamiento y desigualdad estructural en el territorio. Y entonces mi planteamiento va a estar enmarcado en esta reflexión más amplia. Me voy a salir un poco del marco tradicional del derecho humano al agua para hacer este planteamiento más general, lo cual no impide que en algún momento podamos también ir al tema de acceso vinculado de manera más estricta al derecho humano al agua. Entonces, no me voy a referir, como digo ahí en la pantalla, solo a las omisiones del Estado en relación al hecho de que, por ejemplo, no invierta lo suficiente en redes de distribución para que las personas puedan tener un acceso al agua. No me voy a concentrar solo en eso, sino en patrones estructurales de comportamiento institucional, en modificaciones legales. Aquí he puesto desde arriba, o sea, modificaciones legales que se han construido desde ciertos ámbitos de poder, también a la captura de instituciones, a la corrupción y al impulso de políticas públicas en materia hídrica que tendencialmente favorecen sectores. A esto me refiero con desigualdad estructural, ¿no? A estos grandes problemas que no son solo omisiones y fallas del Estado que generan una violación del derecho humano al agua, sino estos patrones estructurales de comportamiento. Ese es el marco general al cual yo me quiero referir. Y por lo tanto quisiera comenzar haciendo algunas consideraciones sobre estos problemas estructurales de desigualdad en el acceso a las fuentes hídricas en el país. No solo al hecho de que una persona, por el hecho de que el municipio no ha diseñado el proyecto ejecutivo para acercarle el agua a su domicilio, sino más bien
al hecho de que comunidades enteras, comunidades campesinas, comunidades indígenas, barrios populares, no pueden acceder al agua debido a estos patrones estructurales de desigualdad que se relacionan, según mi punto de vista, con el marco institucional y también con el marco legal, ¿no? Y por eso, hacia el final de mi intervención, quisiera hacer una reflexión, invitarnos a todos y a todas a que en estos 50 minutos que tenemos, un poquito más, podamos hacer una reflexión sobre el papel de las instituciones y el papel de las leyes y, por lo tanto, el papel de la discusión que hoy se está produciendo en el Congreso en relación a la posibilidad de tener una nueva ley general de aguas vinculado a la ruptura de estos patrones estructurales de desigualdad en el acceso a las fuentes hídricas en México. Bueno, comienzo solo para ir calentando motores con una reflexión muy obvia. Pues como todos sabemos, el agua es una entidad que se relaciona con todo, ¿no? Tiene muy complejas interrelaciones con la naturaleza, con la sociedad, con la economía, pues esto lo sabemos todos y todas. El agua siempre se insiste, pues es un elemento vital, nuestra vida depende de ella, no solo nuestra vida, sino de la de todos los seres que viven en la Tierra. Y también, y esto es trágico, también es vital, y cada día con mayor intensidad, para que lata el corazón del sistema económico. Esto es una obviedad. Si no hay agua, pues obviamente no hay producción de alimentos, esto es clarísimo. Pero a veces se nos olvida, seguramente no en este espacio, pero se nos olvida que si no hay agua no hay pantalones, y si no hay agua no hay celulares, y si no hay agua no hay automóviles, ni materiales para la construcción. Todos los procesos industriales que generan bienes de consumo, y por cierto, dicho entre paréntesis, acumulación de capital, en distintos momentos de su cadena productiva requieren agua. Todos, si ustedes miran alrededor, en el espacio en el que están sentados y sentadas, todo lo que tiene alrededor, en algún momento de su proceso de producción, se requirió agua. O para enfriar las máquinas, o para producir la materia prima con la cual ese bien después se convirtió en una cortina, o una computadora, etcétera, 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 ¿no? Aquí un poco para ir descargando del texto, tenemos la imagen de este hombre muy guapo, George Clooney, que, como saben, se convirtió en el emblema de una campaña publicitaria muy exitosa vinculado al café, a una empresa transnacional que produce café, entre muchas otras cosas, ¿no? Bueno, recordarnos también que para tener esa tacita de café en la mañana, esa deliciosa taza de café, pues se requieren 140 litros de agua. Un vaso de leche requiere 200 litros, una hamburguesa 2.400 litros, una rebanada de pan 40 litros, un kilo de carne de res 15.000 litros, ¿no? ¿Qué quiero colocar sobre la mesa con estos datos? Pues que todo eso a lo que nosotros accedemos regularmente, ordinariamente, cotidianamente, requiere una cantidad increíble de agua. Y hay alguien que está produciendo todo eso, ¿no? La industria, la hotelería y el turismo, el desarrollo habitacional, la manufactura, la minería, el fracking, todos esos procesos con los que convivimos cotidianamente y que están en marcha y aterrizados en el territorio, requieren cantidades increíbles de agua. Aquí algunas imágenes para recordarnos pues, cuáles son los rostros de esos procesos industriales y manufactureros. Aquí una imagen del ALA, que como saben está instalada en la comarca lagunera, ¿no? Que es una zona muy importante por razones hídricas, pero también por razones geológicas, y que está siendo utilizada para sembrar cantidades ingentes de alfalfa para alimentar a las vacas y dejando sin agua a esas comunidades y también a esa zona que es muy importante y muy especial, incluso a escala mundial, ¿no? Parece ser que ahí hay rastros de cómo comenzó la vida en el planeta, que tiene importancia en ese sentido. Bueno, obviamente el desarrollo inmobiliario, sobre todo el salvaje, ¿no? que se fomentó en años anteriores, en los gobiernos, no el de Peña Nieto, pero sí en los anteriores, en donde se compraban reservas territoriales para plantar estos polígonos habitacionales de 15.000 casas, ¿no? Que obviamente afectan a las comunidades aledañas, producen desplazamiento, despojo de agua, ¿no? Las luchas muy intensas entre la gestión comunitaria de los pueblos asentados en estos territorios y los municipios, que son los que tienen, según la Constitución, la facultad de distribuir el agua, arrebatando a los procesos comunitarios su agua y, por lo tanto, el acceso a la misma, en tanto que la ley de aguas nacionales no
no tiene prevista la gestión comunitaria. De hecho, es ilegal y por lo tanto la criminaliza, ¿no? Bueno, la minería, que les voy a decir yo, ustedes lo saben perfectamente, una mina de oro de tamaño medio consume 100 litros de agua por segundo, es decir, 8.640.000 litros por día, lo que equivale a la posibilidad de darle agua a una población media durante años, ¿no? Tengo aquí un dato que extraje de una página que les invito a consultar, que se llama Cartocrítica. Ahí hicieron un estudio, están haciendo un estudio desde Cartocrítica de los grandes tenedores de agua en el país, las mineras, las refresqueras y otra industria, ¿no? De acuerdo con Cartocrítica, con el estudio que hicieron, ellos encontraron a 417 empresas mineras dentro del REVDA, las agruparon en 230 grupos empresariales y identifican que hay un total de 1.036 títulos de aprovechamiento de agua que amparan un volumen de 436 millones de metros cúbicos anuales de agua, que según los cálculos de Cartocrítica equivaldría al volumen de agua necesaria para satisfacer el derecho humano al agua durante un año de 11 millones de personas, que son justamente esas 11 millones de personas las que no tienen acceso al agua en el país. Y además hay que decir que la mayor cantidad de las mineras se encuentran en el norte del país, donde hay menos agua, por lo tanto, la relación con las comunidades es mucho más dramática que si estuvieran asentadas en Chiapas o en Tabasco, ¿no? Las mineras, por ejemplo, en Baja California, que están dejando en una situación de estrés hídrico a La Paz, Baja California. Y además, como saben, pues las mineras, muchas de ellas, sobre todo las que producen oro, lo lixivian con cianuro, entonces el drama también de la contaminación de los flujos hídricos superficiales, también en ocasiones subterráneos, que también se traduce pues, en una dificultad de acceso de las comunidades al agua, porque uno no accede a cualquier agua, uno necesita acceder a un agua de calidad. Si el agua está contaminada, pues también el problema de acceso a las fuentes se va dificultando. El fracking para extraer gas. Bueno, Natalie, que forma parte de la Alianza contra el Fracking en México, podría darles todo una cátedra, ¿no? Sobre los daños muy graves que produce esta industria por el uso ingente de agua y además por los contaminantes que se requieren para romper, fracturar la roca y extraer el gas shale, ¿no? Y luego la agroindustria, que como todos saben, sobre todo la agroindustria de exportación, es la gran consumidora de agua en el país y además expande la contaminación difusa sobre los suelos, ¿no? Estas imágenes terribles de compras masivas de tierra para sembrar y también para apropiarse del agua, ¿no? Los chinos están comprando, toda África están comprando tierras, increíbles cantidades de tierra en América Latina para producir alimentos y también para apropiarse del agua. Y para que el agua fluya hacia estos intereses económicos que yo he colocado aquí rápidamente sobre la pantalla, pues es muy útil, bueno, son muy útiles varias cosas, ¿no? Primero, es muy útil una cierta concepción del agua. ¿Cómo se concibe el agua de manera hegemónica? Evidentemente hay muchas concepciones del agua y no se parece en nada la forma en la que la concibe un urbanita que cree que el agua nace de la llave o una industria que la pensará como un recurso para producir mercancías que un pueblo indígena que considera que es un dios, ¿no? Sin embargo, la concepción hegemónica, la que es dominante, a escala global, y en México no nos escapamos de ello, es una concepción instrumental de este bien. De hecho, lo llamamos un recurso. Es un recurso que como recurso se puede aislar dentro de una, digamos, una episteme de una modernidad instrumental, según la cual hay que dominar a la naturaleza, hay que dominar a los recursos que están en la naturaleza, aislarlos, separarlos, para poder controlarlos, y en este caso, en el caso del agua, pues a través de grandes obras de infraestructura, presas, tubos, bombas, y entonces llevarla a donde se necesite, ¿no? Así está pensada el agua en la cabeza de las élites económicas y también en el campo de la política. La Conagua pues está prácticamente gobernada por ingenieros que a lo que se han dedicado durante prácticamente toda su vida profesional es saber cómo se lleva el agua de un sitio a otro donde se necesita, no importando si esa agua se relaciona de una forma muy estrecha con un caudal ecológico, si ese río alimenta una comunidad indígena, una comunidad campesina, si alimenta un bosque, una selva. No, lo que hay que hacer es poner un muro de cemento de 180 metros
inundar una zona, no importa si es una selva caducifolia, en donde hay especies endémicas, eso da igual, y a partir de ese control ingenieril, poner unas bombas que además gastan increíbles cantidades de energía para llevarla a la ciudad de Hermosillo, donde se ha desarrollado la manufactura de las laptops que se están vendiendo en el extranjero. Entonces, como hay que generar desarrollo económico, pues el agua para allá, ¿no? Ese es, a grandes rasgos, la concepción, y dicho de una forma un poco tosca y burda, pero necesaria por las razones de tiempo, esa es a grandes rasgos la concepción instrumental que es dominante en nuestras sociedades, ¿no? Además, también es muy útil una perspectiva que valorice económicamente al bien para incorporarlo en las lógicas del mercado. Esto también es una tendencia mundial que además está impulsada por órganos internacionales, ¿no? Está el Foro Mundial del Agua, que es ese espacio donde se reúnen las empresas para desarrollar la tecnología de gestión. Y el tema del valor económico del agua es muy importante. Es importante porque si el agua no vale, pues entonces no es negocio y entonces las empresas no ganan y entonces abandonan eso y se van al mercado de la energía o a otro, ¿no? Entonces es muy importante valorizarla económicamente. Y también es muy importante que haya una gestión centralizada, ¿no? Que se controle desde un órgano que concentre las decisiones en un solo aparato administrativo, entre otras características, que sea fácil de capturar, ¿no? Que sea fácil dialogar con él, sobre todo para los grandes capitales, que sea posible dialogar con él y en un momento dado capturar. Bueno, pues estas fueron algunas de las aportaciones de la Ley de Aguas Nacionales de 1992, que, dicho entre paréntesis, por cierto, fue creada 2 años antes del TLC, el mismo año en el que se modifica el artículo 27 constitucional que permite privatizar los ejidos, junto con la ley minera, que como también ustedes seguramente saben, es una ley que facilita el acceso al subsuelo por parte de las grandes transnacionales, les ofrece unas facilidades espectaculares, además de que no les cobra nada, cuesta lo mismo, digamos, a una minera le cuesta lo mismo extraer tezontle que oro, no pagan la misma cantidad de impuestos, junto a la ley de competencia económica y un larguísimo etcétera. Me estoy refiriendo a ese periodo de la historia de nuestro país en el que se confió ciegamente en que permitir la entrada de los mercados y por lo tanto mercantilizar los bienes comunes era la solución para garantizar el acceso de todas las personas a esos bienes, ¿no? Bueno, podemos tener muchas opiniones sobre eso, se discute mucho. Yo en general considero que eso más bien lo que ha hecho es incrementar esa desigualdad estructural en el acceso a bienes fundamentales para la vida como es el agua, ¿no? Durante los últimos 30 años, por lo tanto, digamos, desprendido de esta perspectiva, se impuso en México una gestión tecnocrática, como ya lo dije, basada en saberes expertos. La gente no sabe sobre el agua. Por lo tanto, quienes saben son los ingenieros, que confían en el mercado como una vía conveniente para acceder al bien. Y además, esto se discutió hace un par de semanas, pues, en donde hubo que, o sea, vino una decisión desde muy arriba, ¿no? Probablemente desde el presidente de la República, para modificar para hacer un cambio significativo en las estructuras de más alto nivel en la Conagua, en tanto que, pues, bueno, ya se tomó una decisión sobre lo que ya se sabía. Ese órgano durante muchos años estuvo capturado por actores económicos de gran relevancia. Recuerden que el director de la Conagua durante el gobierno de Fox había sido un prominente industrial refresquero, ¿no? Que llegó a ser director de Coca-Cola en México. Bueno, el propio Fox fue director de Coca-Cola, ¿no? Entonces, el órgano administrativo de gestión del agua estaba fuertemente impactado por esta perspectiva y por esta perspectiva mercantilizante, tecnocrática, para llevar el agua a donde había que llevarla y generar desarrollo y crecimiento. ¿Qué logramos con ese proyecto que se instaló en México durante tantos años? Bueno, México en 1950 tenía una disponibilidad media anual de 17,000 metros cúbicos por habitante al año. En el 2008, la disponibilidad media anual, según la propia Conagua, fue de 4,288 metros cúbicos habitante al año. Y hoy estamos alrededor de los 3,500 metros cúbicos por habitante al año. O sea, en 70 años perdimos el 75% de la disponibilidad media en el país. Y eso no puede ser explicado solamente a partir del crecimiento de la población. También es una variable que hay que tomar en cuenta. Pero el tema tiene que ver con cómo estamos utilizando el agua desde esta construcción cultural de ella como recurso, ¿no?
un recurso infinito. Por otro lado, la sobreexplotación, ¿no? Tenemos 653 acuíferos identificados. En 1975, 32 estaban en situación de sobreexplotación. En el 2004, 104 sobreexplotados. En el 2007, 125. En el 2018, 127. Es el 20% de los acuíferos en nuestro país que ya están en una situación de estrés hídrico. Y es preocupante que de estos acuíferos es de donde se extrae el 58% de las aguas subterráneas, aunque hay quien dice que es del 80%. 40 millones de mexicanos, mexicanas están habitando lugares abastecidos por acuíferos sobreexplotados. Entonces, a este ritmo de extracción rapaz y acelerada de nuestras fuentes principales de agua, porque los ríos están todos contaminados, ahora vamos al tema de la contaminación, pues vamos rumbo al abismo, ¿no? Esto no se puede separar del régimen de concesiones. Coloco esto además porque es un eje transversal que nos han pedido abordar en esta Semana de la Transparencia. El régimen de concesiones, ya también lo habrán discutido mucho, opera en un marco de opacidad, y eso no solo porque sean malas prácticas, sino porque el agua es considerada por la ley, por la propia ley, por la LAN, como un bien de seguridad nacional. Al ser un bien de seguridad nacional, entra dentro del artículo 3 de la Ley de Acceso a la Transparencia y entonces la información se puede reservar. Entonces no podemos acceder a la información sobre el agua. Esto también tiene que ver obviamente pues, con la Semana de la Transparencia, ¿no? Es muy difícil acceder al agua. Seguramente ustedes han intentado en distintas ocasiones hacer solicitudes de acceso a la información y muy probablemente han recibido respuestas según la cual, disculpen, el agua es un bien nacional, está reservado, no le podemos otorgar esa información. Bueno, entonces, ese régimen de concesiones opera en este marco de opacidad, de centralización, como ya me referí antes, con muy escasa participación, muy deficientes procesos de vigilancia y monitoreo y rendición de cuentas, y por lo tanto, pues es un entorno óptimo para que florezca la corrupción con carácter estructural. Yo creo que además esto es así. Hay un estudio interesante, ahora no recuerdo el nombre de la publicación, pero que ya da cuenta de cómo se ha ido instalando la corrupción como un fenómeno estructural en el campo del agua. Bajo este modelo, lo que tenemos es un régimen de otorgamiento de concesiones en el que no siempre se siguen los procedimientos debidos, existen alteraciones inexplicables de los datos, falta de conocimiento cierto sobre los volúmenes concesionados. La Conagua, la Auditoría Superior de la Federación en el 2009, descubrió que la Conagua no sabía dónde estaba el 60% del agua que había concesionado. Y muy escasa, si no es que nula vigilancia y control sobre los volúmenes extraídos. La Conagua no tiene la capacidad en sus funcionarios de poder vigilar la cantidad increíble de concesiones sobre toda la industria. Hay un caso emblemático que estudió Claudio Garibay, que está publicado en la revista de Zacatos, sobre la mina Peñasquitos en Zacatecas. Los investigadores, después de hacer la revisión de las concesiones, etcétera, etcétera, concluyeron que el nivel oficial de recarga del acuífero Los Cedros, que es el que se alimenta la mina Peñasquitos, aumentó 5.4 veces su capacidad entre 2007 y 2009, sin que ello pudiera ser explicado por algún fenómeno natural. O sea, la Conagua fue aumentando la capacidad de ese acuífero 5.4 veces en 2 años, ¿no? Para pues, poderle seguir otorgando concesiones a esta empresa. En el 2009, la Auditoría Superior de la Federación realizó una auditoría a la Conagua, es esta a la que me refiero. Les había dado otro dato y este es uno que lo complementa. De acuerdo con esta auditoría, se descubrió que la Conagua había otorgado 1.738 concesiones sin estudios de disponibilidad en lugares con problemas de sobreexplotación. Y además, la auditoría también subrayó que la autoridad solo realiza visitas de inspección al 0.1% del total de los concesionarios industriales. ¿Cómo no vamos a tener problemas de acceso si este es el marco legal e institucional que rige al agua en nuestro país? Por cierto, el tema de la contaminación de las aguas superficiales pues, también se relaciona con el tema de acceso, porque si las aguas no son de una calidad utilizable, pues tenemos que ir a los acuíferos subterráneos. En el país, solo el 6% de los acuíferos superficiales, estos son datos de la Conagua, están libres de contaminación. O sea, el 94% restante tiene algún grado de contaminación. Los ríos los hemos convertido en drenaje, ¿no? Y muchos de ellos son drenajes industriales. Basta con ver los casos de
el Salto Juanacatlán, aquí tiene una imagen terrorífica de eso que se llamaba el Niágara en Jalisco, pero el Atoyac, el Apatlacos, el que ustedes quieran, el río Tula, el que ustedes quieran, ¿no? Recientemente hubo una visita de parlamentarios europeos que se reunieron en lo que se denominó el Toxitour, visitando los ríos, algunos de los ríos más contaminados en el país, y emitieron un informe, la verdad que muy triste, sobre el papel de la industria en la contaminación grave de nuestras fuentes hidrológicas. Y por otro lado, también el tema de la distribución y acceso desigual, ¿no? Entonces hemos visto disponibilidad, contaminación, y ahora quiero referirme al tema explícito de la discriminación. Como saben, en México, la distribución natural del agua, si es que eso tiene hoy sentido, porque ya es muy difícil pensar en una distribución natural, aunque es verdad que en el centro y norte del agua llueve muy poco y en el sur llueve mucho, a eso me refiero como distribución natural. Además, con una paradoja, el 70% del Producto Interno Bruto del país se produce en el centro y en el norte, en donde no hay agua, ¿no? Toda la industria está allá arriba, donde no hay agua, y en el sur, donde tenemos mucha menos producción industrial. Pero bueno, uno podría decir, claro, pues es que hay una desigualdad natural en la distribución del bien y ese es el problema. ¿Qué hacemos, no? Pues en el desierto no llueve, no hay más que hacer. Sí, bueno, pero si vamos después a las estadísticas, descubrimos que en el sur del país, en donde está la mayoría de los pueblos indígenas, el 42% de las viviendas indígenas no tiene acceso al agua. Eso no es un problema de distribución natural, eso es un problema de política discriminatoria por parte de las autoridades, que no le están dando agua a aquellas personas que viven en las cabeceras de cuenca más importantes del país y que además son los cuidadores de las últimas grandes reservas que nos quedan de selvas y de bosques, ¿no? Por lo tanto, también acompañando a este problema de destrucción de nuestras fuentes hídricas, etcétera, etcétera, tenemos un problema de política pública que no está atendiendo a quienes más lo necesitan y sobre todo, paradójicamente, a quienes están cuidando nuestros recursos hídricos. Bueno, todo ese conjunto de problemas se encuentra interconectado de forma muy interdependiente, ¿no? El tema de la contaminación con la disponibilidad, con el acceso, con la opacidad en el otorgamiento de concesiones. Todo eso está generando una enorme dificultad de que ciertos sectores de la población puedan acceder a sus fuentes hídricas, las puedan controlar, puedan decidir sobre ellas, y por otro lado, que el 1% de la población tenga el control sobre todas ellas. Durante los gobiernos anteriores, además, otro problema muy preocupante es que todos estos problemas se pensaron resolver a través de la iniciativa privada. Había que incentivar y abrir, y esto lo hizo la Ley de Aguas Nacionales, lo hizo en la reforma del 2004, abrir la posibilidad de que participen actores privados en la gestión, distribución, que el agua tuviera un valor económico para que pudiera ser un negocio, las industrias y las empresas especializadas en la distribución se interesaran en este negocio y ellas nos resolvieran el problema. Así que a la concepción instrumental del agua como recurso se sumó la concepción del agua como negocio, agua como mercancía, ¿no? Y tenemos muchas expresiones de eso, el embotellamiento, las redes de distribución, las presas, o sea, hay muchos estados y ciudades en el país en donde el agua llega a las casas porque ha sido privatizada, porque el servicio está en manos de grandes transnacionales como Suez, Vivendi, Aguas de Barcelona, etcétera, etcétera, ¿no? Y además hemos creado bancos de agua. Entonces, algunas personas acceden a cantidades increíbles de agua hasta el punto que les sobra. Y entonces, como les sobra, pues la venden. Y como la Conagua descubrió que había esta venta, de este mercado negro, lo que decidió fue intentar legalizarlo. Y entonces se generan bancos de agua, creando una paradoja que además es inconstitucional porque el agua es un bien de la nación, no se puede apropiar y el hecho de que se le otorguen concesiones a las empresas para que puedan hacer uso de esta agua no significa que se apropian de ella. Y sin embargo, las empresas ya han pensado en la concesión como una vía de apropiación, de tal forma que ahora hasta negocio hacen. O sea, un bien común que es de todos y de todas es apropiado por las empresas vía concesión y luego la venden en mercados de agua, ¿no? Entonces enriquecen con un bien que es de todos. Bueno, este señor inauguró el quinto Foro Mundial del Agua que ocurrió aquí, ¿no? Todo esto, todo ese conjunto articulado de problemas que se traducen en las dificultades de mayorías de acceder al agua,
de calidad ha ido generando muy potentes resistencias por parte de pueblos organizados, barrios populares, que los encuentran en todos lados, ¿no? En las ciudades, en comunidades campesinas, comunidades indígenas, comunidades que son amenazadas por ser desplazadas por grandes presas para llevar agua a zonas hoteleras o a zonas industriales. Está el MAPDER, ¿no? El Movimiento de Afectados por las Presas en Defensa de los Ríos, que es esa articulación para intentar evitar esos despojos. En fin, todo ese proceso complejo, muy encendido, que está extendido por todo el territorio, pues miraban cómo bajo el marco legal impulsado en el 92, grandes tenedores habían podido acaparar enormes volúmenes para sus procesos de producción de mercancía, ¿no? A través de un sobreconcesionamiento escasamente vigilado. Bueno, aquí pongo esto. Debía haber puesto un letrero de Coca-Cola, que como saben tiene una de sus mayores plantas de envase en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, donde mucha gente no tiene acceso al agua. Bueno, por lo tanto, la actual ley de aguas nacionales propone un modelo de gestión basado en 4 planteamientos. Es un recurso movible, aislado de la naturaleza. Es un recurso con el que se puede y debe hacer negocio. Es un recurso complejo, por lo que las decisiones deben estar centralizadas en órganos expertos. Solo los expertos intervienen. La ciudadanía no tiene nada que decir porque no sabe cómo funciona el agua. Y además es un bien de seguridad nacional, por lo que la información del agua puede reservarse. Ese es, resumido, de una forma también bastante tosca, algunos de los 4 grandes principios que están detrás de nuestro régimen del agua, ¿no? Y que desde mi punto de vista pues, dificulta mucho el acceso de las mayorías a este recurso. Y por ello, frente a los procesos de despojo y las dificultades de acceso, pues, los pueblos se han organizado en cientos de movimientos, y gracias a eso, en importante medida, es que se constitucionaliza el derecho humano al agua en el 2012. Y esto genera una ruptura, un punto de quiebre en la discusión jurídica institucional sobre el tema del agua. Antes el agua, bueno, aquí están los pueblos organizados. Antes el agua, antes de 2012, aquí está mala fecha, no es antes de junio de 2011, me refiero a la reforma constitucional del artículo 1. La regulación constitucional del agua estaba basada en el artículo 27 a partir del régimen de propiedad, ¿no? El agua es propiedad de la nación y por lo tanto de ahí se derivaba la ley de aguas nacionales y de ahí el régimen de concesión, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, a partir de febrero de 2012, se introduce un elemento clave en la revolución constitucional a través de la incorporación de un párrafo 6º al artículo 4º, se incorpora el derecho humano al agua, que se relaciona con el artículo 1 de la Constitución, y nos abre la puerta para pensar el agua de una forma distinta. El agua como un derecho humano, vinculada también con el artículo 2º constitucional, según el cual los pueblos indígenas tienen el derecho a la autonomía, a la libre determinación y al territorio y al acceso preferente al agua. Y eso le da un vuelco a la discusión constitucional sobre el agua, además de que el propio artículo 3º transitorio, como ustedes saben, le obliga al Poder Legislativo crear una ley general de aguas sobre los recursos hídricos, así dice el artículo 4º constitucional, ¿no? Sobre todos los recursos hídricos, para la gestión de los recursos hídricos en el país. ¿Eso qué hace? Pues que la relación entre el párrafo 6º del artículo 4º con el artículo 1 nos abre en el ámbito legal una cantidad increíble de fuentes para la creación de esa nueva Ley General de Aguas. Para la creación de esa ley tendremos que ir a la Observación General número 15, eso ya lo sabemos, que además exige una relación interdependiente con derechos a la salud, al medio ambiente, a la alimentación, a la no discriminación, para subrayar el tema de la igualdad. Informes país elaborados por relatores especiales, sobre todo el relator sobre agua, los objetivos de desarrollo sostenible que deriven de la Agenda 2030, sentencias de tribunales internacionales, en fin, ahí hay una cantidad increíble de estándares internacionales a los que tenemos que acudir para pensar el nuevo marco legal del agua. Ya no se puede pensar solo desde el artículo 27 constitucional y desde el 115. Ahora, en este marco, en este increíble marco de enorme riqueza de fuentes internacionales y también que tienen que ser leídos en interpretación conforme con la Constitución, según el párrafo 2º del artículo 1 constitucional, ¿qué principios, según la lectura que yo hago de los problemas y en este marco, en este momento histórico de posibles cambios institucionales, qué principios, según yo, deberíamos de llevar al agua a través de esta nueva ley general,
que la Constitución exige crear, para romper esas estructuras, o más bien esta desigualdad estructural que está permitiendo el control y el acaparamiento de nuestras fuentes hídricas en muy pocas manos, ¿no? Esta desigualdad estructural en el acceso al agua. Bueno, en primer lugar, llevar los derechos humanos al agua, ¿no? La nueva ley que se diseñe se tiene que convertir en la garantía del derecho humano al agua en su relación interdependente con la salud, el medio ambiente, todo esto que ya dije, y la no discriminación. El agua, también derivado de la observación general número 15, tiene que ser concebida por esa Ley General de Aguas como un bien social y cultural y no como un bien económico. Lo dice explícitamente la observación general número 15. Este es el marco epistemológico, teórico, si quieren, más bien, más que epistemológico, sobre cómo tenemos que pensar el agua. Esta es una transformación radical sobre digamos, el modelo hegemónico que hoy se ha impuesto, ¿no? No un bien económico, sino un bien social y cultural. Tenemos que llevar el principio de integralidad al agua. La Ley de Aguas Nacionales concibe al agua, a partir de la perspectiva constitucional patrimonial, como un recurso que hay que moverlo, subirlo, bajarlo, llevarlo a donde se necesite, sobre todo donde hay desarrollo económico. Agenda 2030 y otros instrumentos internacionales exigen que se parta de una gestión integral de los bienes comunes hídricos, tomando en cuenta la relación compleja que estos tienen con los bosques, con el suelo, con el clima, protegiendo el ciclo hidrológico y las cuencas. Debemos de pensar de una forma mucho más compleja las relaciones estrechas que existen entre el agua y esos bienes inherentes, ¿no? Si no hay bosques, no hay agua. Si el clima se modifica, se modifican los patrones de lluvia. Si hay mayor calentamiento global, hay mayor evapotranspiración y por lo tanto hay menos capacidad de recarga y por lo tanto habrá más dificultad en el acceso en ciertas regiones. Todo eso tiene que ser pensado, reflexionado y traducido jurídicamente. Tenemos que llevar la democracia al agua. Debemos de sustituir esa gestión autoritaria, centralizada, basada en saberes expertos y excluyentes. Hay una cantidad de conocimiento aterrizado en el territorio, en la gestión comunitaria, que es un desperdicio no aprovecharla. Hay millones de personas que están accediendo al agua en nuestro país gracias a esa gestión comunitaria, esa sabiduría tradicional que está en los pueblos, y la Ley de Aguas Nacionales la desperdicia, la criminaliza y la persigue. Entonces, el agua debe ser gestionada desde las cuencas a partir de una institucionalidad democrática, participativa en su estructura, digamos, de diseño administrativo, pero también a partir del conocimiento de las propias poblaciones, de su gestión comunitaria, que responda a las necesidades locales y regionales. Hoy las decisiones sobre el agua se toman desde la ciudad, desde el centro. Es verdad que existen los comités de cuenca y sabemos de todo ese diseño que está muy bien explicado por un librito publicado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, una falsa descentralización de las decisiones. Lo que tenemos que hacer, y además así lo exige la Constitución en su artículo 4, párrafo 6, es abrir el debate participativo, llevar la democracia al agua, ¿no? Esa es la fórmula en la que yo resumo este otro eje fundamental, que también exige el derecho humano al agua. Bueno, ya lo dije, legalizar la gestión comunitaria y autonómica de los pueblos indígenas. La ley debe habilitar a los pueblos y comunidades a controlar y gestionar sus recursos naturales. Esto además tiene un fundamento constitucional e internacional en el artículo 2 y en el convenio 169 de la OIT. Estos pueblos deben de poder controlar sus recursos hídricos para acceder a ellos. Además, porque tienen que acceder de una forma distinta a la que accede una ciudad o una industria, ¿no? La relación que tienen con los pueblos, la relación que tienen los pueblos con el agua es muy distinta epistemológicamente a la que tenemos nosotros. Para los pueblos, sus festividades y las relaciones que tienen con el territorio y sus propias religiones y cosmovisiones están fuertemente interrelacionadas. No podemos romper eso porque entonces rompemos el propio tejido cultural y comunitario, ¿no? Entonces es muy importante también para poder preservar a esos pueblos indígenas. Tenemos que llevar el enfoque de género al agua, que la nueva Ley General de Aguas se desarrolle con una perspectiva que tome en cuenta la especial relación que tienen las mujeres con el agua y con el cuidado al agua y con el acceso al agua, ¿no? Son principalmente las mujeres, sobre todo en condiciones de pobreza, las que tienen que ocupar una cantidad muy importante de su tiempo para llevar agua a sus casas y por lo tanto son cuidadoras del agua. Eso lo tenemos que tomar en cuenta de una forma muy especial y subrayarlo.
tenemos que llevar, por supuesto, el principio de máxima transparencia, ¿no? Que obviamente esto dialoga de forma intensa con la convocatoria que aquí nos hace el INTA y Oxfam y Cátedra UNESCO, para combatir la opacidad que a su vez se traduce en corrupción, ¿no? La opacidad y la corrupción son vías para el acaparamiento, la mercantilización y por lo tanto son también obstáculos para el acceso de las mayorías al agua, ¿no? Y finalmente llevar la racionalidad, la vigilancia y la justicia al agua. Tenemos que pensar esa nueva Ley General de Aguas y el diseño de sus instituciones que van a gestionarla de una forma integral, que permitan también frenar el sobreconcesionamiento irracional que está permitiendo a este 1% acaparar las fuentes del 99%. Tenemos que repensar el sistema de concesiones, castigar la contaminación, exigir reparaciones por daño ambiental e hidrológico. Yo había dicho que iba a hablar 40 minutos, estoy cumpliendo con mi palabra. Con esto yo cerraría recordándonos a todas y todos que estamos atravesando este momento histórico en el tema del agua que es clave, ¿no? Tenemos una ventana de oportunidad para que primero pensemos cómo hemos estado gestionando el agua de los últimos 50, 70 años, cuáles son los resultados de esa gestión y cómo queremos y debemos gestionar el agua para los próximos 100 años, ¿no? Si me empujan un poquito. Eso es lo que está hoy a discusión en la Cámara de Diputados. Como saben, hay 6 iniciativas, ¿no? Que tienen perspectivas distintas sobre cómo gestionar el agua. El debate es muy intenso. Yo creo que es muy importante que desde nuestros distintos espacios nos involucremos en esa discusión, demos el debate y logremos entre todas y todos y todas, pues tener esa ley que necesitamos para garantizar que este bien, que es fundamental para la vida, lo sigamos teniendo los próximos años, ¿no? Bueno, yo con eso cerraría agradeciendo mucho la paciencia. Bueno, pues muchísimas gracias por esa intervención. Sin duda nos deja muchas inquietudes. Doctor Gutiérrez, muchísimas gracias por esta perspectiva en la que se hace y bastante complementaria a lo que hemos trabajado durante esta semana, ¿no? Porque aquí se hace un énfasis sobre todo en como en estos patrones estructurales que hacen que esta desigualdad, no solamente en el acceso, sino en muchas otras formas, se perpetúen a través de los mismos instrumentos legales y de la misma forma como se toman las decisiones y como además se está asumiendo el recurso, ¿no? Entonces es bien importante esta perspectiva. Voy a leer a continuación 4 preguntas y voy a dejar los comentarios para el final. Entonces, nos pregunta primero Olga Xochitl Cisneros, quien es una participante asidua de nuestros encuentros. En su opinión, ¿sería necesario volver a modificar el artículo 27 constitucional, ya que de ahí se han perdido muchos recursos naturales para pasar a manos de grandes capitales? Esa es una primera pregunta. Y otra que tiene que ver con legislación también es de Mauro Plata. ¿Conoce si las nuevas fuentes, así como los demás puntos que señala, se deben de considerar, que se deben considerar, han sido consideradas en la elaboración de las propuestas de la Ley General de Aguas que está en discusión en la Cámara de Diputados? Esas son 2 relacionadas con lo legal. Y las otras 2 son, ¿qué tan factible es realizar la revisión de concesiones otorgadas hasta la fecha y en su caso modificar la cantidad de metros cúbicos autorizados acorde a la disponibilidad real existente? ¿Y cómo se mide? Y esta de parte de Perla Castillo, ¿cómo se mide el agua que sacan de pozos? Los que se han autorizado a transnacionales, por ejemplo, ¿quién supervisa la extracción? Si coincide con la medición y cada cuánto se hacen las supervisiones. Entonces son 2, unas en términos de medición y de disponibilidad de agua y concesiones y asignación de concesiones y otras más en términos de marco legal. Adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias por las preguntas. En relación a la primera sobre si es necesario modificar el artículo 27 constitucional, porque
ha sido el que ha, digamos, facilitado, según lo que yo señalaba, que haya un acaparamiento por parte de ciertos sectores. Yo diría que no. Además, paradójicamente, el artículo 27 constitucional es un artículo emblemático de nuestra Constitución Social de 1917, ¿no? Que lo que hizo justamente fue ponerle un freno al mercado de las tierras. El artículo 27 constitucional lo que hizo fue constitucionalizar formas colectivas y comunitarias de tierra para poder repartirla en una estrategia, primero, de nacionalización de las tierras y agua en todo el país, una estrategia revolucionaria. La Revolución Mexicana, como saben, pues es una respuesta al acaparamiento de tierras y agua que había habido en el país durante todo el siglo XIX bajo el régimen de Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, la revolución se lucha en contra de ese acaparamiento de tierras y de agua, y el artículo 27 es el artículo emblema que constituye la tierra colectiva para asegurar la repartición de esas tierras y esas aguas a la mayoría de la población en México. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que ese artículo sufre una modificación, efectivamente, en el 92, que habilita la venta de los ejidos, que permite hoy la enajenación de los ejidos. Pero el tema del agua se mantiene como un bien propiedad de la nación y además los privados solo podrán acceder a ese bien vía concesiones que deberían de ser reguladas, vigiladas y reglamentadas por nuestros órganos administrativos. Por lo tanto, yo no veo el problema en el artículo 27, ni diría que haya que modificarlo para poder avanzar hacia un régimen constitucional del agua que sea sólido y que nos permita una perspectiva social y de distribución equitativa sobre el agua. No creo que haya que modificar el artículo 27, creo que es una buena, incluso una buena palanca. El problema es cómo se ha leído y en qué se han convertido las concesiones y cómo el aparato administrativo ha utilizado estas concesiones y cómo al mismo tiempo las grandes capitales han logrado capturar a ese órgano administrativo para que a través de las concesiones se dé casi una situación como de apropiación y privatización, ¿no? Por eso el régimen de concesiones y los tiempos de las concesiones y la vigilancia sobre las concesiones es muy importante, es relevante. Es más bien en el régimen de concesiones donde yo veo el problema y no tanto en el artículo 27 constitucional. La segunda pregunta es si se han utilizado estas fuentes legales a las que yo me refería, supongo, estas fuentes internacionales, para diseñar las iniciativas que están hoy en el Congreso de la Unión discutiéndose. Sí, efectivamente, ya se acude a esas fuentes. Yo creo que se pueden entretejer de una forma más sólida, porque a veces lo que se hace simplemente es copiar y pegar, ¿no? ¿Qué dice el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Culturales? ¿Qué dice la Observación General número 15? Y entonces la traemos aquí y luego desarrollamos el capitulado casi en ocasiones de espalda a esas fuentes, ¿no? No siempre. Hay algunas iniciativas, bueno, ahora no nos da tiempo para hacer el análisis de todas ellas, pero hay algunas iniciativas que lo hacen mejor, hay algunas iniciativas que simplemente lo utilizan como una fachada, ¿no? Dicen que el derecho humano al agua, que está muy bonito, precioso, pero luego el desarrollo artículo por artículo casi le da la espalda a esos contenidos, ¿no? No se trata solo de una cuestión formal de citar los artículos y traerlos, sino de hacerse cargo del contenido de esos artículos e incorporarlos transversalmente en nuestra legislación. Eso es lo que quizá hace falta más, ¿no? Y luego, ¿qué tan factible es realizar revisiones a las concesiones? Yo creo que es muy factible. El problema es que digamos, los actores que quedarían en un momento dado, ¿cómo decirlo? A ver, de hecho, la Conagua lo hace, ¿no? Quizá cargué demasiado las tintas, vi por ahí una intervención, cargué mucho las tintas en relación con nuestro aparato administrativo. No podemos decir que la Conagua lo hace todo mal. Y la Conagua pues, también hay que reconocer que ha hecho avances y ha hecho grandes esfuerzos y tiene funcionarios muy comprometidos y que tiene, por ejemplo, pocos recursos, ¿no? Entonces no tiene dinero para poder tener a los funcionarios que hagan las inspecciones. Bueno, entonces ahí quizá lo que hay que hacer es pensar en un modelo de gestión del agua que no esté concentrado en un órgano en el centro, porque obviamente nunca va a alcanzar dinero suficiente para llevar inspectores a todas las concesiones.
Habría que ver si no eso lo democratizamos más y habilitamos incluso a la propia ciudadanía para que haga vigilancia sobre sus fuentes superficiales, con kits que son bastante accesibles, en fin. Pero en relación con el tema de las concesiones, a pesar de que la Conagua en ocasiones niega concesiones en zonas de veda, los empresarios acuden a los tribunales, están en su derecho, e inundan a la Conagua de amparos y hay jueces que otorgan los amparos para que los concesionarios puedan seguir extrayendo agua de espacios que están vedados. Entonces, este es un gran problema, ¿no? Ese activismo judicial por parte de las empresas, bueno, tienen derecho a ello, pero a veces parece que están como en un mercado, no un mercado, no, muy mal dicho, están como en un circuito de malas prácticas. Yo no sé muy bien qué hay ahí, pero ese es un tema que habría que analizar, ¿no? ¿Qué está pasando con eso? Con ese ejercicio, con esa judicialización de las concesiones y el otorgamiento de medidas cautelares para que se siga extrayendo agua en zonas concesionadas. Ahí hay un gran tema. Pero sí hay que revisar las concesiones, y se puede, claro que se puede. ¿Cómo se mide el agua que sale de los pozos? Bueno, los pozos tienen que tener sus medidores. El problema es quién los vigila. O sea, cada cuando llega un inspector a uno de esos pozos para poder asegurarnos como sociedad que efectivamente se está extrayendo el agua que se dice que la concesión establece. Otro gran problema son pozos clandestinos, ¿no? Esto también está muy extendido en el país, muchos pozos que no tienen ni concesión. Pero sí, ahí hay un gran problema de vigilancia. ¿Cómo vamos a diseñar el aparato administrativo de vigilancia y de control sobre, no solo sobre la extracción del agua subterránea, sino también sobre las descargas en aguas superficiales? Este es otro gran problema, ¿no? En el río Atoyac, este es un chiste que siempre cuento, lo conté ayer de hecho, un integrante del movimiento de la vida hizo una estadística y llegó a la conclusión de que era mucho más probable que cayera un rayo en cualquiera de las empresas que están derramando residuos tóxicos sobre el río Santiago que un inspector de la Conagua, ¿no? Entonces, este es un gran problema que tenemos que pensarlo y resolverlo. Bien, muchas gracias. Bien, tenemos, bueno, muchos comentarios, muchas felicitaciones a las que me uno por la presentación. Bueno, muchos comentarios muy extensos que darían para una ponencia adicional. Voy a leer solamente algunos de los comentarios de Alejandra Peña. Me parece muy acertado el enfoque de derecho humano al agua desde el análisis de los patrones estructurales de desigualdad en el acceso al agua, porque es necesario no limitarlo a una lectura del derecho puramente legal. De Mauro Plata, en ocasiones sí existe infraestructura de distribución del vital líquido para la población, lo que hace falta en muchos casos es la disponibilidad. Ese debe ser un problema que se debe de atacar con la nueva Ley General de Aguas. Ya existe el derecho humano al agua y ahora hay que hacer que sea realidad para toda la población. Y totalmente de acuerdo en considerar la perspectiva de género en los asuntos de gestión del agua. Esto lo dice Vanessa Ocampo y varias otras personas en el chat. Retomo algunas preguntas, de nuevo con el tema de la gestión. Dice, bueno, la Conagua es causante de muchos o varios males en torno al agua. ¿Cuál es su opinión sobre su desaparición y la creación de una Secretaría del Agua? Esta es de Leonardo Pulido. Y María Eugenia González del COLEF pregunta, ¿qué modelo legal a nivel internacional podríamos tomar como un modelo para nuestra nueva ley? Y con ello, ¿cómo se debe establecer algún reglamento acorde con ello? Otra pregunta, ¿cuál es su perspectiva respecto al avance de la iniciativa ciudadana de la Ley General de Aguas bajo el actual gobierno de la 4T? Y finalmente, Antonio Rivera, se tiene que cambiar la forma de medir la disponibilidad de agua en los acuíferos y transparentar la disponibilidad de agua subterránea. ¿Se puede aceptar que existe una corrupción institucionalizada en cuanto a las concesiones de agua? Bueno, vámonos con esas 4 y más adelante continuamos. Muy bien. Bueno, sustituir a la Conagua, esto se ha discutido mucho, ¿no? Se ha discutido mucho. Yo
yo no empezaría por ahí. Yo lo que creo que tenemos que pensar antes de si sustituir a la CONAGUA, o sea, la solución no es sustituir a la CONAGUA por una Secretaría del Agua, porque más bien tiene que ver con el diseño y con el modelo de la estructura de decisión que vamos a tener sobre el territorio. A mí me preocupa más esto, independientemente si lo llamamos Comisión Nacional del Agua y depende de la Semarnat, o si es una secretaría independiente. Esto me preocupa menos a mí. Seguramente se me está escapando algo, pero yo no pensaría que este es el problema. El tema podría ser cómo democratizamos la gestión del agua, porque esa sí es la preocupación. Si vamos a sustituir a la CONAGUA por una secretaría que de todas maneras va a concentrar todas las decisiones, yo veo que no avanzamos. El tema es cómo imaginamos un diseño institucional que sea eficaz, que permita la gobernanza, pero que al mismo tiempo nos permita o le permita a la sociedad en México tomar las decisiones desde lo local en relación con las cuencas y con lo que está ocurriendo ahí. En eso pienso yo, en ese proceso real de descentralización y democratización para que las decisiones surjan desde abajo, surjan desde donde están los problemas y no con una mirada desde arriba en un órgano centralizado de expertos que es fácilmente capturable. Esa es mi preocupación, bueno, mi preocupación y la de muchas colegas con las que hemos estado discutiendo y pensando este tema. Entonces, en resumen, yo diría que sustituir simplemente la CONAGUA por una Secretaría del Agua no va a resolver nada, ¿no? ¿Qué modelo legal? Bueno, hay muchos modelos legales. El derecho comparado en esto es de una increíble riqueza, pues obviamente cada país tiene su propio modelo. Hay algunos que compartimos, de hecho la Ley de Aguas Nacionales, por ejemplo, se inspira en un modelo español, y no es el problema del modelo, es el problema del aterrizaje de ese modelo en nuestro país. El derecho comparado es clave, hay que estarlo estudiando y se pueden aprovechar el conocimiento que se produce en otras localidades sobre cómo gestionar el agua. Ahora, eso tiene límites. En España, por ejemplo, nosotros incorporamos en la Ley de Aguas Nacionales, a grandes rasgos, algunos trazos de esa legislación. En España no hay pueblos indígenas, ¿no? O sea, no en la pluriculturalidad nacional, ¿no? Con esa relación tan estrecha que tienen con el agua a partir de sus propias culturas. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con importar modelos, porque si uno los trae acríticamente, pueden, con las mejores intenciones, convertirse en herramientas que luego acaban siendo herramientas opresivas o que impiden que ciertos actores puedan acceder al agua. Entonces, sí al derecho comparado, pero tenemos que pensar desde México nuestro propio modelo a partir de nuestra propia realidad. Es una relación importante, tensa, ¿no? Entre esa experiencia internacional que hay que recuperar, pero también la experiencia de nuestros propios gestores, de quienes tienen ese conocimiento, de nuestros propios expertos, evidentemente, también del aparato administrativo que tiene mucha experiencia. ¿Cuál es mi posición sobre la iniciativa ciudadana? A mí me gusta la iniciativa ciudadana, yo he participado en ese proceso. ¿Por qué me gusta? Me gusta por dos razones. Una principalmente, porque surge desde abajo. La iniciativa ciudadana, al margen, digamos, de cómo se fraseó legalmente, formalmente, en sus artículos, etcétera, etcétera, es parte de un proceso democratizante de académicos, sociedad civil, o sea, organizaciones no gubernamentales, pueblos campesinos, pueblos indígenas, distritos de riego, expertos, ¿no? El propio INTA también ha participado en los foros de discusión sobre la iniciativa ciudadana, haciendo la crítica que se tiene que hacer. Y entonces eso genera una iniciativa que tiene una enorme riqueza, porque son muchos saberes que se están ahí conjuntando. Ahora, eso es problemático, evidentemente, tiene dificultades, pero en cualquier caso, a mí me parece que es una iniciativa que tiene ya una solidez jurídica. A mí es la que me convence más, y por estas razones que estoy colocando, ¿no? Si hay que cambiar la forma de medir la disponibilidad del agua? Sí, parece que sí. Sobre esto hay mucha discusión. Yo no soy un experto en ello, pero los geohidrólogos insisten en que la NOM, que establece el método de cuantificación de la disponibilidad, no sé si cuantificación es la palabra correcta, pero la NOM a través del cual se mide la disponibilidad del agua en los acuíferos, tiene una fórmula que es muy ineficaz. Y por lo tanto, habría que modificar esa NOM, habría que modificar la fórmula
para determinar la disponibilidad del agua, porque pues en ellos se nos va la posibilidad de saber cuánta agua tenemos, ¿no? Y eso es una cosa en la que estamos a ciegas. Tenemos muy poco conocimiento de los flujos subterráneos, de cuánta agua realmente tenemos. Puede ser que tengamos más, puede ser que ya no tengamos nada, y son muy deficientes nuestros instrumentos de medición, comenzando por la fórmula que calcula la disponibilidad. Entonces sí, no lo digo yo, lo dicen los geohidrólogos, habría que repensar ese instrumento de medición. Bien, muchas gracias. Tenemos tiempo, unos minuticos para hacer unos últimos comentarios. Voy a leer algunos. Dice Claudia Calixto, la nueva norma de medidores en la mayoría de los casos es casi imposible atenderla. La inversión en infraestructura de medidor y la comunicación de las lecturas resulta más cara que la extracción. Muchas felicidades al expositor, de Jorge Alejandro Navarro Sainz. Ariosto Aguilar dice, muy buena presentación, pero actualmente no se miden los volúmenes concesionados. ¿Qué opina de este problema tan grave? Perla Castillo, excelente presentación. Muchas gracias por las reflexiones que abre. Y paso a leer las últimas preguntas, además de la de Ariosto. De Mario Montiel. Desde su perspectiva, ¿será conveniente revisar el régimen concesional a las asociaciones de usuarios de riego y que otra vez se retome el control por parte del gobierno federal de la operación, conservación y administración de los distritos de riego? Y hay otra de Patricia Herrera, dice, gracias Rodrigo por la presentación, muy interesante desde su visión jurídica y ante alguna posibilidad del resquebrajamiento del pacto federal, donde caben todos los enfoques en cuanto a bien económico, cultural y social, ¿dónde ubicar la situación del agua si plantea una no centralización? Bien. Rodrigo, tiene el micrófono cerrado. Es verdad. Decía, perdón, que el tema de los medidores es un tema muy técnico. Muchas gracias por el apunte. La verdad que ahí o sea, hay que ir también, o sea, el problema es tan complejo que se va desde el diseño, o sea, en el momento histórico en el que estamos, es la discusión desde ese diseño para imaginar el buen gobierno del agua en el país, hasta el tema de los medidores, ¿no? Que son problemas que apunta quien hace ese comentario muy importantes. A mí yo sobre el tema de medidores no sé, pero es preocupante saber, ¿no? que cuesta más el medidor que extraer el agua. No se miden los volúmenes concesionados. No sé si era una afirmación o una pregunta, pero sí. El gran problema es que no estamos, creo que era una afirmación, no estamos midiendo con precisión los volúmenes concesionados. Yo les invito a leer, la tengo en mente, esa auditoría que hizo la Auditoría Superior de la Federación en el 2009. No me acuerdo en qué página de la auditoría, se demuestra que la Conagua tiene perdido el 60% de los volúmenes concesionados, no sabe dónde están, ¿no? De los volúmenes concesionados a los particulares. Es un hoyo negro. Les puedo enviar el número de página, pero es muy preocupante, ¿no? Que el órgano que está encargado de medir los volúmenes concesionados tenga perdido el 60% de esos volúmenes. Dicho por la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? Los usuarios de riego, esta es una gran discusión también. Yo no soy experto no soy experto en nada, pero el tema de los usuarios de riego es muy preocupante porque, como saben, pues el agua, la mayor cantidad de agua que utilizamos en el país, y en general esta es una constante en el mundo, se va para la agricultura y el riego. Tenemos que encontrar ese equilibrio y ese régimen con los usuarios de riego, que además cumple una función muy relevante en el país porque son quienes producen los alimentos. Pero también es verdad, ellos mismos reconocen que a veces utilizan, como tienen tanta agua, la utilizan de manera excesiva, sobrada, ¿no?
se aseguran que sus cultivos no les falte el agua y entonces en ocasiones riegan 4 y 5 veces más de lo que realmente se necesita, reconocido por ellos, ¿no? Entonces hay que ir encontrando ese equilibrio. Obviamente no se les va a cerrar la llave, ni mucho menos, son fundamentales para el país, abrir el diálogo significativo. Yo creo que los distritos de riego, por lo menos en lo que yo he visto en las discusiones y en los foros, no han estado tan presentes, ¿no? Y creo que es un actor fundamental que debería estar participando de una forma más intensa en la discusión sobre la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General de Aguas. Pero sí, yo creo que sí hay que revisar el tema también de las concesiones a usuarios de riego. Y luego el resquebrajamiento del Pacto Federal. Bueno, yo creo que yo no creo que haya un resquebrajamiento realmente del Pacto Federal. Creo que es una estrategia, digamos, electoral por parte de un sector de la política mexicana. No veo ahora habrá condiciones para un resquebrajamiento del Pacto Federal, espero no equivocarme, pero bueno, en cualquier caso, sí es verdad que parte de esas discusiones que están hoy muy metidas en el ámbito de lo político tuvieron que ver, ¿no? con ese tema en el norte del país, con Corral, ¿no? Que estaba desde su estado impugnando el pago de agua que teníamos que hacer a Estados Unidos por el Tratado de 1941. Bueno, está eso, ¿no? Está ese tema de cómo vamos a tomar las decisiones sobre el agua en el ámbito federal. La Constitución, en el párrafo 6º, artículo 4º, señala que la nueva Ley General de Aguas tendrá que, no dice distribuir competencias, esta es toda una discusión, las leyes generales lo que hacen es distribuir competencias, esa es su naturaleza, pero el cuerpo del artículo, del párrafo 6º, lo que dice es, deberá haber participación de la federación, de los estados, de los municipios y de la ciudadanía. Entonces, el nuevo diseño en la toma de decisiones relacionado con el tema del agua va a tener que generar esos mecanismos de participación entre los distintos niveles de gobierno y de la ciudadanía. Ese es otro gran tema que hay que diseñar bien para que pueda funcionar esta nueva estructura de decisión sobre el agua en el país. Y que bien, pues, debería ser no centralizada. Yo creo que debemos no digo desaparecerla con agua, pero sí abrir procesos de participación ciudadana y de descentralización reales, ¿no? Porque yo creo que los que hoy hay no están funcionando. bien, pues muchísimas gracias, doctor Rodrigo Gutiérrez. Hay muchos otros comentarios que haremos llegar por correo. Muchas felicidades. Voy a leer algunos. Mariana Cervantes Fuentes, muchas felicidades. Es necesario la cancelación de pozos clandestinos en la Mesa de Andrade y exigir que los proyectos hídricos como Constellation Brands respeten estrictamente la vocación de las tierras y los acuíferos sobreexplotados. Vanessa Ocampo, agradezco este espacio de conocimiento, ha sido enriquecedor escucharlo, doctor. Gracias. Bueno, y en fin, varios otros comentarios. Vamos a hacer llegar las preguntas, lamentablemente ya no tenemos más tiempo y es un tema que ha generado mucha inquietud. Como en dos aspectos. Uno, el aspecto técnico en cuanto a mediciones, por lo que vimos, como en términos generales, y otro como en el aspecto legal, ¿no? De ejemplos o de cambios que se deben tener en cuenta. Solamente unirme a las felicitaciones. Muchísimas gracias,